Ok, buenos días, saludos para todos. Espero que se encuentren muy bien, feliz semana. Estamos en la semana de calendario número 3, pero nuestra semana número 2 a nivel de contenido. ¿Sí? Hoy vamos a conversar dos puntos importantes. Vamos a hablar de riesgo y fraude. Vamos a hablar acerca de efectivo, banco y cuentas por cobrar. Y voy a darles ya unos adelantos de algunas cosas que debemos ir trabajando, ¿no? En cuanto al tema de sumarias y este tipo de asuntos que son cosas que debemos trabajar, ¿sí? Ok, vamos a arrancar entonces con lo que es riesgo y fraude. Recuerden que pueden estar pendientes de los foros que ya deben irse abriendo. Los primeros que se van a abrir son los que están relacionados con lo que vamos a ver hoy, efectivo, banco, cuentas por cobrar, etcétera. Así que atentos con esa información que se vaya a ir abriendo en módulo 7. ¿Sí? Muy importante eso, de forma tal de que no se les pasen los tiempos, ¿no? No se les pasen los tiempos de esas evaluaciones. Ok, vamos a arrancar entonces con riesgo y fraude, ¿no? Con riesgo y fraude hay un montón de literatura interesantísima, ¿no? Sobre este tema. Yo en lo particular tomé varios libros de lectura financiera bueno, que en líneas generales abordan el tema de una manera bastante estratégica, ¿no? Y bastante de la perspectiva financiera, de la perspectiva de negocios, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que fundamentalmente nosotros terminamos auditando, ¿no? Terminamos auditando estructuras de negocios, organizaciones, etcétera. Fíjense que por aquí tengo un concepto bien interesante de Berg y de Marzo. Leo textualmente: todas las empresas están sujetas a un riesgo procedente de diversas fuentes: cambios en los hábitos del consumidor y demanda de los productos, fluctuaciones del costo de las materias primas, rotación de los empleados, entrada de competidores nuevos e incontables incertidumbres. Fíjense que aquí lo ve principalmente desde una perspectiva operativa, ¿no? Lo ve desde una perspectiva operativa, todo lo que tiene que ver con riesgo, no incorporando quizás per se el elemento fraude, ¿no? Aquí incorpora más el elemento de riesgo desde una perspectiva operativa. De seguido dice: los emprendedores y administradores corporativos están dispuestos a correr dichos riesgos en la búsqueda de rendimientos elevados y los aceptan como parte del costo de hacer negocios. Sí, fundamentalmente esto da pie para entender de que los riesgos siempre están presentes, que debemos entenderlos porque forman parte de la dinámica empresarial, y que ese viejo postulado de que a mayor riesgo, mayor rendimiento, pues tiene pues mucha razón, ¿no? Normalmente cuando una organización se establece, esa organización normalmente trabaja con el conocimiento de que a mayor riesgo, mayores oportunidades de rendimiento. Entonces eso es sumamente importante que lo tengamos claro. El riesgo siempre está presente y el trabajo de nosotros siempre va a ser estar en la capacidad de enfrentarlos, de mitigarlos, porque eliminarlos es imposible. Lo que realmente ocurre es una suerte de mitigación eh, de riesgos. Sin embargo, la evaluación del riesgo como tal permite entrar en un mundo súper interesante, que es el de las probabilidades. En la medida que conocemos los riesgos, entonces establecemos un nivel de probabilidad que nos permite entender qué tan probable es que ocurra algo malo o que deje de ocurrir algo bueno, ¿sí? Porque el riesgo va asociado a esas dos vías: a la vía de que ocurra algo malo, que ese algo malo nos afecte, o la probabilidad de que ocurra algo
deje de ocurrir algo bueno, que ese algo bueno, por supuesto, tampoco nos favorece. Ahí es donde está, ahí es donde cobra vida la evaluación del riesgo y el entendimiento de qué es lo que está ocurriendo y en función a eso poder predecir, poder predeterminar eventuales escenarios. Con esos eventuales escenarios uno pues toma las decisiones que corresponden. Ahí también tiene mucha influencia lo que los financistas denominan como apetito al riesgo, que fundamentalmente es mi aversión a ello, ¿no? A lo desconocido y a lo que eh, puede o no ocurrir. Por ejemplo, si hablamos del mundo de las inversiones, entonces pues hay personas que prefieren invertir en real estate, en bienes inmuebles, porque sienten que ver algo allí en bloque cemento le genera mayor tranquilidad que de repente invertir en acciones en Wall Street, por ejemplo, porque no lo ven, no lo perciben de la misma forma, no, a lo mejor no entienden los rendimientos o piensan que invertir en la Bolsa de Valores de Caracas es muy riesgoso por un asunto país, etcétera, etcétera. Entonces todo dependerá de la propensión, el apetito de riesgo que pueda tener una persona. De acuerdo a la literatura, ¿sí? De acuerdo a la literatura, existen normalmente tres tipos de agrupaciones de riesgo, ¿no? Existen tres agrupaciones de riesgo. Tenemos primero lo que es el riesgo estratégico y de negocio, ¿sí? Que incorpora todos los elementos que ven en la casilla de la derecha, ¿verdad? Riesgo político del país, riesgo de crédito, riesgo de imagen, riesgo competitivo, riesgo regulatorio, riesgo de operación, riesgo de liquidez, riesgo de desastres naturales y riesgo fiduciario, ¿sí? Entonces, fíjense que esas tipologías de riesgo pues están presentes o deben estar presentes en el análisis. Tenemos por otro lado lo que son los riesgos de carácter financiero, riesgo de interés, riesgo cambiario y de convertibilidad. Fíjense que aquí en Venezuela, fundamentalmente, cuando vemos estas dos tipologías, cuando vemos la primera, probablemente el riesgo político del país es claro. Riesgo de crédito, fíjense que aquí el riesgo de crédito es que no nos otorguen crédito. Riesgo de imagen es algo relativo, a menos que exista algo que afecte la imagen de la compañía, como que sea vinculada con algún tipo de organismo, de ente de dudosa eh, eh, imagen corporativa. Riesgo competitivo aquí en Venezuela muy poco se ve, dado que más bien estamos tratando de incentivar la competencia por el hecho de tantas compañías que cerraron. Riesgo regulatorio, sin duda alguna. Riesgo de operación, sin duda alguna. Riesgo de liquidez, con todo lo que es el tema del multimoneda, puede haber riesgo de liquidez. Riesgo de desastres naturales, Venezuela afortunadamente no ha estado en ese mundo, y riesgo fiduciario, pues tampoco. En el caso de riesgos financieros, riesgo de interés, aquí en Venezuela, fíjense que es un tema que la banca no ha generado préstamos, así que riesgo de interés hoy en día no aplica, sin embargo, en otras circunstancias sí ha aplicado. Venezuela hoy en día, el encaje legal que tiene la banca es tan fuerte que impide que la banca pues tenga la banca haga intermediación financiera. Riesgo cambiario y de convertibilidad, pues sí es un gran reto por el tema de el mundo multimoneda que se originó después de la eliminación del control cambiario y de los problemas que tuvo el gobierno de liquidez, más la hiperinflación que prácticamente ha hecho que los billetes y monedas paulatinamente pierdan, por supuesto, valor, etcétera, etcétera. Fíjense que estos dos niveles de riesgo están asociados mucho a situaciones externas, exógenas, ¿sí? Están asociados a muchos elementos que son exógenos, que muchos de ellos no están en control de la compañía. Son elementos externos que se van dando una serie de amenazas externas que están allí y que nosotros debemos crear procedimientos que tengan como objetivo mitigar esos riesgos
existentes, ¿no? Y por otro lado tenemos los riesgos generales y de apoyo, que pareciese que son más riesgos endógenos, ¿sí? Están asociados a riesgo de organización, riesgo de auditoría, riesgo de información, riesgo de operaciones ilícitas, riesgo de seguridad física y humana. Fíjense que son elementos más internos de la organización, son elementos que básicamente están asociados a la operación de la compañía y que igual requieren todo un sistema de apoyo a nivel de controles que permita mitigar situaciones internas. Por ejemplo, cuando hablamos de riesgo de operaciones ilícitas, bueno, fíjense, ahí sí entramos dentro del mundo de lo que es el fraude, ¿no? El fraude que es el elemento que a efectos de la auditoría más nos compete, porque si bien es cierto, nos interesa como auditores entender los posibles eventos que generen riesgo, sabemos que el riesgo es natural en cualquier organización. Sin embargo, el riesgo de fraude, y en este caso, fíjense que nos vamos a ese riesgo de operaciones ilícitas, es el que más nos preocupa porque si es una situación endógena, una situación interna que eh, debería estar en control de la gerencia y que si no ocurriese, si no se diese, no se diesen los pasos, no se diesen las actividades que tienen que darse internamente a efectos de control, pues indudablemente lo que generaría sería, por supuesto, propensión a que la información financiera, la información contable, carezca de utilidad para los usuarios. Entonces, fíjense que allí es donde nos vamos a circunscribir más el tema del riesgo de fraude, donde básicamente qué cosas puede generar el riesgo de fraude, el riesgo general, pero específicamente el riesgo de fraude, pues erosión del patrimonio, ¿sí? Una situación, fíjense, hay unos casos, se lo voy a colocar aquí en el chat para que en algún momento lo ubique, caso Enron y la firma Arthur Anderson. Es uno de los casos más emblemáticos de la historia, del mundo financiero, ¿no? Como una compañía por asuntos de fraude terminó prácticamente desapareciendo y se llevó consigo a la firma de auditores más grande del mundo, que era el Blanco. Desapareció la firma y Enron prácticamente también desapareció por temas de fraude. Pérdidas de ingresos a causa de falta de identificación de oportunidades por el inicio de proyectos sin las consideraciones suficientes. Multas, evidentemente, si existe fraude fiscal. Pérdida de reputación, indudablemente. Fíjense que en el caso de Arthur Anderson, la pérdida de reputación fue tal que desapareció la firma a nivel mundial. Bancarrota, sin duda alguna. Tema de fraude, un tema sistemático de operaciones fraudulentas puede generar bancarrota. En Estados Unidos también ha habido muchísimos otros casos, como el caso de Wells Fargo, como el caso de entidades del área inmobiliaria, cuando la crisis inmobiliaria del sector financiero, cuando la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Entonces, sí, evidentemente, la bancarrota es algo que está a la vuelta de la esquina. Y la insolvencia, fíjense que la insolvencia tenemos ahorita un caso muy importante a nivel mundial, que también se lo escribo por aquí, que es el de Evergrande, que es un caso que está ahorita en la palestra de una empresa china en el sector inmobiliario que pues sencillamente tuvo que ser rescatada por el gobierno chino para poder cumplir con obligaciones que tenía con terceros. Entonces, el tema del fraude genera unos asuntos gravísimos en las economías que por supuesto requieren de medidas extremas, ¿no? Entre esas medidas extremas está un libro que yo leí hace muchos años de este señor Rodrigo Estupiñán Gaitán. Si mal no recuerdo, él es mexicano, creo que él es mexicano. Y él escribió un libro sobre Enterprise Risk Management, ERM,
donde básicamente él habla de todo lo que tiene que ver con el manejo del riesgo, el manejo del, todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo, que digamos que el gobierno corporativo, en el canal de YouTube hay un video que hice sobre el gobierno corporativo, sobre todo a propósito de la inclusión del gobierno corporativo, no como una medida obligatoria, pero sí sugerida para las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Venezuela, allá en Caracas, donde lo que se busca es generar un ambiente de más transparencia en las compañías y mitigar las posibilidades de fraude. ¿Sí? Los invito a que lean un poco más acerca del gobierno corporativo. Si pueden, vean también el video que está en mi canal de YouTube. Ahí van a ver algunos postulados interesantes del gobierno corporativo como el mecanismo, la vía para poder garantizar que las empresas sean sostenibles en el tiempo y se tomen decisiones objetivas en favor de la compañía, que es lo que ocurre normalmente en las compañías en Venezuela, que al no tener gobierno corporativo, siempre las decisiones están asociadas a personas que probablemente son fundadores de la compañía, son accionistas mayoritarios, pero que en muchos casos no tienen la formación académica, no tienen la formación profesional suficiente como para tomar decisiones importantes de la compañía y en muchas ocasiones incluso ustedes si tienen negocios familiares, lo pudiesen de una u otra forma validar, en muchas ocasiones ven las compañías no como una entidad separada, sino como una caja chica de la familia. Entonces, desde allí incurren en gastos personales, desde allí sale dinero para eh, cuestiones de distracción, etcétera, etcétera. El gobierno corporativo lo que busca es generar las bases de separación de lo que son las entidades y sus socios y a su vez generar un ambiente de control que permita que el que tome la decisión sea el más capacitado, el mejor preparado. Normalmente los gobiernos corporativos sacan de ese rol a los accionistas e incorporan personas de distintas áreas de formación financiera, legal, operativa, que terminan tomando las decisiones de la compañía con el objetivo de hacerlas este, eh, lógicas, ¿sí? Hacerlas sostenibles en el tiempo. Eh, ¿Cuáles son los tipos de fraude? Fíjense, principalmente están estos tres tipos, ¿no? El fraude de corrupción, el fraude de contable y la apropiación indebida de activos. Son los tres grandes tipos de fraude que, eh, que están allí asociados, ¿no? Con todo el tema de fraude, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender la motivación para cometer el fraude y en función a esa motivación es que uno tiene que de una u otra forma generar el ambiente de control. Fíjense, voy a agrandar un poco esto porque esto es importante. Y ustedes, yo creo que por lógica, incluso hasta por experiencias en negocios personales, pudiesen verlo, ¿no? Hay tres tipos de comportamientos humanos que generan el fraude o que generan la propensión a cometer fraude. Fíjense que el primero es la racionalización. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que comete el fraude de una u otra forma justifica por qué comete el fraude. ¿Sí? ¿Por qué lo justifica? Vamos a suponer que yo tengo un negocio, un bodegón, ¿sí? Yo tengo un bodegón y el pasillero pues se lleva algo, se roba dinero de la caja, se roba cualquier cosa y él dice, yo me lo voy a robar porque el dueño tiene mucha plata, tiene mucho dinero. Fíjense que ahí él no está diciendo que está pasando hambre en su casa, él no está diciendo que es por un asunto de que necesita el dinero per se, probablemente sí lo necesita, pero fíjense que su justificación, su motivación para cometer el fraude es porque él, él piensa que como el dueño tiene dinero, los dueños tienen dinero, de una u otra forma eso justifica que esa persona pueda robar. Si tienes dinero, yo te robo. Te robo porque tienes dinero. Y así justifica el fraude.
La otra tipología es por necesidad. Fíjense que aquí el concepto es distinto. Ya sea por presión interna o por presión de terceros, puede ser de su familia, comete el fraude porque necesita hacer el acto delictivo, necesita robarse un paquete de arroz. Entonces fíjense que ahí él no está diciendo te lo robo porque tú tienes mucho arroz, él está diciendo lo robo porque necesito robarlo, ya sea porque yo mismo me siento presionado porque no tengo algo para llevar a comer a mi casa o porque mi casa me presiona o alguien me presiona a que yo lo haga, a que cometa el fraude. Alguien incluso me puede intimidar, me puede sobornar, me puede presionar, me puede extorsionar para que yo cometa el fraude. Necesito cometerlo porque si no lo cometo, pues entonces ya incluso peligra mi vida. ¿Sí? Eso puede ocurrir también, o es otra tipología de fraude. Y la tercera tipología de fraude es el de la oportunidad. La persona está en la caja, detrás en la caja registradora, ve que encima de la caja no hay ninguna cámara de seguridad, ve que el dueño o la dueña normalmente no revisa el cierre de caja, es distendida, no le para, ve que en el almacén no hay cámaras ni controles y dice, es muy sencillo robarle a esta gente, es muy fácil. Hay tanto de este producto que no se van a dar cuenta porque es demasiado y no llevan el control. Entonces, cuando eso ocurre, fíjense, no es que yo esté robando o esté cometiendo el fraude porque la gente tiene mucha plata, no es que esté cometiendo el fraude porque necesito cometer el fraude, yo cometo el fraude porque me doy cuenta de que las condiciones están dadas para cometerlo. Entonces, fíjense que ante estas tres tipologías, la compañía tiene que dar respuesta a generar controles que tengan como objetivo no eliminar, porque ya les he dicho que el riesgo no se elimina, sino mitigar estas condiciones. Entonces ustedes o una gerencia tiene que preguntarse cómo hace para evitar la racionalización del fraude, cómo hace para evitar la necesidad del fraude, cómo hace para mitigar la oportunidad del fraude. Y en función a eso, genera los controles. El que genera los controles es la gerencia. Nosotros como auditores lo que hacemos es lo que se denomina el walkthrough, que básicamente es pasearnos por encima de los controles y ver si los controles realmente van dirigidos a mitigar estos riesgos. Mitigar, la expresión correcta es mitigar, no eliminar los riesgos, mitigar los riesgos. Así que esos riesgos sea cada vez más improbable que sean cometidos actos de fraude. Pero por supuesto no es sencillo. En el caso de la racionalización, es decir, que lo justifica, pues tiene mucho que ver con políticas de recursos humanos, igual que la de necesidad, tiene que ver mucho con un tema salarial, mientras que el de oportunidad tiene más que ver con controles operativos, controles de aprobaciones, controles de funcionamiento. Entonces, en función a eso, en función a esa visión, nosotros tenemos que hacernos siempre una pregunta muy importante de, y esta nos lo vamos a hacer durante todo el semestre, es cuáles son los riesgos inherentes de esta sección. Cada sección por naturaleza tiene unos riesgos inherentes. Eso es lo que vamos a abordar dentro de un rato, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los riesgos inherentes. Hay muchas formas de crear bases de control, algunas son estas, fíjense que códigos de ética, manuales de conducta, políticas de recursos humanos, evaluación de clima laboral, líneas de reporte irregulares, que son las líneas calientes para reportar cuestiones raras. Y el caso de oportunidad, fíjense que va muy orientado a todo lo que tiene que ver con business intelligence, con modelos analíticos, con data mining, con procedimientos más sofisticados para saber dónde va dirigido el fraude. ¿Sí? Esto, por supuesto, genera todo un tema de análisis, de evaluación. Las políticas de fraude y en general de riesgo son prácticamente seres vivos, es decir, que van mutándose, van generándose nuevas condiciones. Nosotros debemos ir reaccionando entre ellos, ante esos riesgos. No es un asunto de que yo cree mi política de riesgo y fraude hoy y esa va a perdurar por 20 años, eso se va actualizando, requiere ser actualizada.
para poder siempre estar encima de eso. Ahora bien, desde la perspectiva del auditor, ¿sí? Desde la perspectiva del auditor es un asunto grave, ¿no? ¿Por qué? Porque la auditoría de estados financieros, bajo su condición tradicional de una auditoría de negocio en marcha, que lo debe haber visto en el marco conceptual, no tiene como objetivo identificar temas de fraude. Para eso existe la auditoría forense, que es otra tipología de auditoría donde por medio de la auditoría forense sí se busca identificar eventuales fraudes e incluso eventuales responsables. En la auditoría de estados financieros, no. En la auditoría de estados financieros, si uno visualiza temas de fraude, el procedimiento de auditoría no está diseñado para decir fue no sé quién, fue no sé cuál lo que hizo, se robó esto, se robó aquello. No, no es posible, porque no es una investigación policíaca. La auditoría de estados financieros no es una investigación de carácter criminal. Entonces, muchas veces los clientes confunden eso. Oye, ¿cómo tú no te diste cuenta de este fraude? ¿No? Porque ya va, el procedimiento de auditoría es un tema que va asociado a temas contables. Yo lo que puedo identificar es que falta dinero, una conciliación, una limitación en alcance, pero nosotros no tenemos procedimientos para decir de la investigación criminalística el que se robó el dinero fue tal persona. No podemos llegar a ese punto. Por eso es que en el caso de identificación de temas de fraude, pues la gerencia tiene que reportarlo con mucha responsabilidad y con mucho cuidado. Y bueno, debe internamente la firma evaluar si dadas las circunstancias y dadas las características de, el tipo de fraude o potencial fraude que se está identificando, más bien la firma debe retroceder y decirle, mira, dado que hemos visualizado un tema de fraude complejo, pues es mejor que no hagas una auditoría de estados financieros, es mejor que hagas una auditoría forense y que una vez que hagas una auditoría forense e identifiques responsabilidades, bueno, ahí sí nos llames y hacemos una auditoría de estados financieros. No todas las firmas de contadores están en la capacidad de hacer auditoría forense. Yo les digo honestamente, mi firma, cuando todos pasamos por Big Four y todo el asunto, cuando hemos tenido la necesidad de hacer auditoría forense, hemos tenido que llamar a otras personas de otros países para que nos apoyen. Nos apoyen porque el tema de auditoría forense es un tema que es prácticamente es una investigación criminalística, no es cualquier cosa y, por supuesto, las consecuencias son importantes. Ok, vamos a saltarnos esta parte. Yumari, ¿tienes algún comentario, algo que te parezca acerca del tema de fraude? ¿Cómo lo ves? ¿Sí te parece que es importante hacer la auditoría? Te leo, te escucho. ¿Cómo lo ves? El tema de fraude es un asunto que genera muchísimo estrés porque el asunto de los riesgos está claro el asunto de los riesgos, pero cuando ya estamos hablando de fraude, pues el asunto es mucho más grave porque, bueno, los riesgos están allí, ¿no? Los riesgos ocurren y todo el asunto, pero cuando hablamos de fraude ya el tema es... Ok, fíjense, con esto cierro el tema de riesgo y fraude, ya vamos a pasar a lo que es efectivo y cuentas por cobrar, pero antes de llegar a ese punto, quiero mostrarles dos elementos que vamos a utilizar para todo el semestre y que de hecho forman parte de las evaluaciones prácticas, de todas las evaluaciones prácticas, ¿sí? De todas las evaluaciones prácticas. Lo primero es las sumarias de auditoría. ¿En qué consiste la sumaria de auditoría? La sumaria de auditoría es un papel de trabajo utilizado para efectos de la auditoría que tiene como fin sistematizar cómo inicia el proceso de auditoría y cómo cierra después de ajustes y reclasificaciones. Vamos a verlo así, un poco más sistémico, ¿no? Un poco más sistémico. Nosotros nos contrata una empresa para hacer un proceso de auditoría. Eso es lo primero que ocurre. Ahora nos llama un cliente potencial y nos dice, yo quiero que García Gómez Asociado nos preste un servicio
de auditoría de los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2020. Perfecto, eso es lo primero que ocurre, ¿verdad? Ese es el primer evento que ocurre. Acto seguido, por supuesto, nosotros presentamos propuestas, llegamos a un acuerdo económico, hacemos toda una planificación del proceso de auditoría, asignamos el equipo que corresponda y hacemos un primer levantamiento de entendimiento del cliente. ¿Sí? Yo no puedo auditar a alguien si no conozco qué es lo que está haciendo, qué es lo que hace, qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace, cuándo lo hace, etcétera, etcétera. Trato de hacer un levantamiento que me permita entender de qué se trata la empresa, de qué se trata la compañía. Y en función a eso, hago mi planificación de la auditoría y en función a eso, me planteo cuáles son las aseveraciones que debo retar en cada sección. No es lo mismo auditar a a un bodegón, a una empresa industrial, a una empresa de servicio, a una empresa de procesos continuos, a una empresa de tecnología, a un banco, a un seguro. No es el mismo esquema de trabajo. No puedes aplicar el mismo esquema de trabajo como si todo fuese igual, porque no es así. Entonces, en función a eso, uno hace una planificación. En ese acercamiento, la gerencia le entrega a uno los saldos contables, le entrega a uno el balance de comprobación, el estado de situación financiera, el estado de resultados. Y esa información nosotros lo colocamos aquí. Fíjense que aquí, en donde dice cuentas contables, nosotros vamos a vaciar todas las cuentas contables, desde las cuentas de activos hasta la última cuenta de otros ingresos y otros ingresos. Todas, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Vamos a plasmar allí un balance de comprobación. Recuerden que una cosa es un balance de comprobación y otra cosa es un estado de resultados, un estado de situación financiera, etcétera, etcétera. Vamos a vaciar el balance de comprobación. Ese balance de comprobación que vamos a cargar es el balance de comprobación que nos está entregando la gerencia en ese primer momento. Y en ese primer momento nos está entregando un balance de comprobación y nos dice, esta es mi situación a esta fecha antes de la auditoría. Esa es la primera fotografía y por eso es que yo aquí lo coloco inicio. Por aquí Yumari comenta, profe, pienso que el tema de riesgo y fraude es bastante delicado dentro de una empresa, es necesario aprender a detectarlos y manejarlos de manera. Sí, es uno de los grandes riesgos y uno de los grandes retos. De verdad que identificar riesgos y los riesgos y fraudes es un asunto de todos los días. Ya cuando veamos, empecemos a ver caja y efectivo y cuentas corporadas, vamos a hacer unas primeras aproximaciones de hecho. Entonces, como les comentaba, esta es la primera fotografía. Esta es la fotografía de inicio. Esto es lo que me entregó la compañía cuando yo llegué el día 1. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo les digo a ustedes, muchachos, muchachas, vamos a hacer la sumaria de auditoría, ya ustedes saben que aquí deben cargar todas las cuentas y que al final debe dar 0, porque se supone que esto es un balance de comprobación de suma 0. Aprovechando, ¿cómo les fue con el ejercicio exploratorio? Nadie me lo mandó por bandeja. ¿Cómo les fue con el exploratorio? Coméntenme por ahí por el chat si lo hicieron, si les cuadró, si los entendieron. Por favor, me comentan en el chat cómo lo vieron. Entonces, esta es la primera fotografía. Se supone que con esta primera fotografía, como les comenté, nosotros en la firma hacemos un proceso de planificación y en ese proceso de planificación diseñamos lo que van a ser las pruebas de auditoría, que es lo que vamos a hacer durante el semestre, a fin de retar las aseveraciones, que fue lo último que hablamos la semana pasada, ¿sí? Cuando yo les hablaba de las aseveraciones y les daba el ejemplo de los pupitres. Con esto que está aquí, más las pruebas de auditoría diseñadas y su aplicación, van a surgir durante el proceso de auditoría ajustes y reclasificaciones. Fíjense, van a surgir ajustes y reclasificaciones. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Quiere decir que ante cada situación que yo detecte en el proceso de auditoría que es contraria a los principios de contabilidad generalmente aceptados, yo voy a proponer ajustes y reclasificaciones. Y esos ajustes y reclasificaciones, ¿qué van a generar? Van a cambiar esa primera fotografía que me entregó el cliente. Yo estoy parado aquí,
hago este proceso de ajustes y reclasificaciones, que es el proceso de auditoría o de los procedimientos de auditoría y aseguramiento no, para llevar de una situación A inadecuada a una sección B adecuada. Yo voy a proponer todos estos ajustes y reclasificaciones y al final voy a conseguir saldos contables ajustados y ya reclasificados. Es decir, que el resultado que va a salir en el informe de auditoría va a ser lo que esté en esta columna, no lo que esté en esta columna. Esta fue la fotografía inicial y esta es la fotografía final. Fíjense que aquí en la fotografía final son los saldos que van a quedar en el informe auditado, o deberían, o el pronóstico es que queden en el informe de auditoría, dado que son los saldos contables que ya fueron debidamente auditados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Y eso va a devenir, por supuesto, en la generación, ahí sí, de estado de situación financiera, de estado de resultados, de movimiento del patrimonio y movimiento del efectivo. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer en todos los ejercicios prácticos? Nosotros vamos a arrancar desde aquí. Ustedes en su trabajo van a tener que hacer este proceso y ustedes van a determinar estos nuevos saldos contables ajustados. Ese va a ser el trabajo que vamos a hacer durante todo el semestre. Fíjense que a este punto no nos vamos a meter con temas de dictamen, como les comentaba en la clase anterior, todo lo que es temas de dictamen, aun cuando sí tienen aquí unas slides que se las pasé la semana pasada de lo que son los tipos de dictamen, eso lo van a profundizar en el próximo semestre. Es decir, que el próximo semestre ustedes lo que deben llegar a ver con claridad es cuando es una limitación, cuando es una desviación del principio, y eso lo vamos a ir hablando durante el semestre. Sin embargo, el próximo semestre, como tienen en la tercera materia de este bloque de 4, tienen que estar claros de los procedimientos de auditoría. Es decir, que si el profesor el próximo semestre te dice, y ustedes no saben lo que es no sé qué cuestión, bueno, sí lo vimos, pero no era el objetivo de la materia. El objetivo de la materia es procedimientos de auditoría. Pendiente con eso. Les pregunto, queda pendiente la primera pregunta. Leo, ¿cómo les fue con el ejercicio exploratorio de la semana pasada? Respondan con sinceridad. ¿No lo hice? ¿O sí lo hice y no me cuadró? ¿O sí lo hice y me cuadró perfecto? Por favor, me gustaría leer eso. Y lo otro, por favor, coméntenme si se entiende el objetivo de esta sumaria de auditoría. Ajá, las leo, muchachos. Por favor, comenten. ¿Cómo les fue con la actividad exploratoria la semana pasada? María y Yumay. Las leo. Mientras ustedes van escribiendo, el otro punto importante es cómo dejar constancia, ¿sí? A través de una narrativa de lo que hacemos. En los procedimientos de auditoría, todo debe quedar documentado. No hay nada que pueda no quedar documentado. ¿Por qué es importante que quede documentado? Porque ustedes hoy son el auditor o la auditora de un cliente particular a una fecha de corte. Pero el año que viene no se sabe. No se sabe si ustedes van a repetir en el cliente, si las van a poner en otro cliente, o si sencillamente ustedes se van de la firma o pierden el cliente. Entonces, todo lo que ocurra en un proceso de auditoría debe quedar debidamente documentado a través de un memorándum de auditoría. Es decir, que si yo voy a hacer efectivo y bancos, hago mis pruebas de auditoría, vamos a suponer, en un Excel, hago todas las pruebas que debo hacer y eso debo dejarlo documentado en un archivo de Word. En un archivo de Word yo debo colocar de manera documentada qué fue lo que hice. Fíjense que básicamente lo que hice es lo que está aquí a la izquierda. Debo evidentemente identificar el cliente,
Debo evidentemente identificar a qué fecha de corte, es decir, es una auditoría el 31 de diciembre del 2020. Debo identificar el área evaluada, este memo es de caja y bancos. Debo identificar las aseveraciones que estoy evaluando, que estoy retando. Estoy evaluando integridad, existencia, exactitud, presentación y revelación, evaluación, etcétera, etcétera. Debo en el memo dejar claro cuáles fueron los requerimientos que solicité y cuáles fueron los requerimientos que recibí. ¿Por qué? Porque si yo solicito, vamos ahorita con caja y bancos, que es lo que vamos a ver dentro de un rato, después que veamos este memo. Si yo voy a revisar caja y bancos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que yo voy a solicitar conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancarios, mayores analíticos de cuentas bancarias. Si el cliente no me entrega esa información, debe quedar en el memo porque eso sería una limitación en el alcance. Entonces, fíjense que aquí estamos incorporando un término, limitación en el alcance. Es decir, que el cliente no me entregó la información y por consiguiente yo no pude realizar mis pruebas de auditoría. Y estoy limitado. Fíjense que el nombre lo dice, limitación en el alcance. Que es distinto a una desviación de principios, que es cuando el cliente me entrega la información, está realizada no cumpliendo con principios de contabilidad generalmente aceptados y el cliente se niega a ajustarlo en sus estados financieros. Hay una desviación de principios porque el cliente lo sabe, lo cuantifica, se lo estoy informando y no lo acepta. ¿Qué puede ocurrir? Ocurre mucho. Que los clientes dicen, no, ese ajuste no lo acepto. Si él no lo acepta, él es libre de no aceptarlo. Y el auditor es libre de colocar en el memo y en el dictamen que ese cliente no entregó la información, no se cuantificó y no quiso hacerlo. Como también en el dictamen uno coloca, no entregó la información, estoy limitado. Después de los requerimientos viene una descripción de los procedimientos que realicé, es decir, una narrativa donde explico cuáles fueron las pruebas y cuál era el objetivo de esas pruebas. ¿Sí? Entonces yo explico, mira, agarré, revisé, comparé el mayor analítico con la conciliación con el estado de cuenta bancario, revisé la conciliación bancaria, hice esto, hice aquello, y allí yo tengo un siguiente punto que es el de resultados obtenidos. Entonces, después que yo digo qué fue lo que hice, digo, y el resultado que obtuve es que cuadra, que no cuadra, que está bien, que está mal, etcétera, etcétera. Por último, normalmente ya uno sugiere lo que son los ajustes y reclasificaciones, si fuera el caso, y algunas recomendaciones, si fuera también el caso. Entonces, fíjense que el memorándum se tiene que hacer por cada sección. Vamos a hacer un memorándum por caja, un memorándum por inventarios, uno por propiedad, planta y equipo, uno por seguros, uno por cuentas por pagar, uno por patrimonio, uno por ingresos, uno por costos, uno por gastos. Vamos a hacer memorándums por cada sección donde va a ir explicado absolutamente todo, porque si no está escrito, pues yo mismo puedo ser el mismo auditor el año siguiente y puede que no me acuerde. Ya un año después, y no es que uno está teniendo un solo cliente, uno tiene 5, 6, 7, varios clientes. Entonces ya hay cosas que tú, años siguientes, ya tú no te acuerdas. Y la única forma de acordarse es que exista un memorándum claro. Fíjense que aquí yo les coloco que el objetivo debe estar amarrado con la conclusión, es decir, que debe haber una coherencia en el memorándum. Los procedimientos del memorándum queden alineados con el programa y totalmente desarrollados. Es decir, que normalmente uno cuando comienza el proceso de auditoría hay un programa, que es lo que vamos a hacer. Normalmente lo diseña el senior, lo diseña el gerente. Debe estar claro todo lo que es el tema de las aseveraciones que van a ser retadas. El memorándum tiene que estar amarrado con las sumarias, tiene que tener sincronía con las sumarias. Debe identificar si tiene efectos en el dictamen, si este memorándum tiene alguna consecuencia que va al dictamen o no la tiene. La redacción tiene que ser clara,
para que cualquier persona lo pueda entender, no redundante. No hace falta que los memorándums sean de 200 páginas. Lo importante es que sean entendibles, técnicamente entendibles. Fíjense, algo muy importante, los papeles de trabajo deben hablar por sí solos y deben ser una herramienta para que ante terceros uno pueda tener un aval de qué procedimiento hizo. Los memorandos deberían ir firmados por la persona que lo hace y las personas que lo revisan, y deben estar debidamente numerados y referenciados con los documentos que soportan esos memorandos. El memorando no puede ir solo sin más evidencia, tiene que estar acompañado de la evidencia que corresponde. En el pasado, los memorandos eran un tema mucho de papel, todo estaba en papel. Con el paso del tiempo y con la evolución de la tecnología, ahora no se puede conseguir memorandos electrónicos, se puede conseguir toda la información escaneada, toda la evidencia escaneada. Eso con el paso del tiempo ha ido mejorando y automatizando. A ver, vamos a ver qué tengo por aquí en los mensajes, ¿no? No he hecho eso, dice Yumari, y hasta ahora se entiende a su madre. Por favor, una pregunta, ¿ese memorando es simular un informe de auditoría? No, el memorándum es un documento interno que queda dentro de los papeles de auditoría, que evidentemente sí va a servir para la elaboración de lo que son las notas y revelaciones, las notas revelatorias del informe. Eso sí, es muy buena tu pregunta, Matías. Efectivamente, el memorándum es ese documento interno que queda dentro de los papeles de trabajo que son propiedad, de hecho, de la firma o del auditor. Y evidentemente su redacción, después cuando tú vas a hacer el informe, las notas revelatorias, el cliente va a hacer las notas revelatorias, se supone que ese memorándum puede servir de guía para poder hacer las revelaciones. Debería existir una clara coherencia entre lo que dice el memorándum y lo que dice la revelación. Debería haber coherencia. No es posible que en el memorándum diga que la compañía tiene 5 cuentas bancarias, no sé qué, y después cuando tú veas la revelación en el informe de auditoría diga que la compañía tiene 3 cuentas bancarias. ¿Sí? Debe haber coherencia entre el memorándum, pero los memorándums son internos, forman parte del papel de auditoría. Imagínense ustedes una carpeta de este grosor, donde ustedes van a conseguir el programa de auditoría. ¿Sí? Uno se consigue el programa de auditoría, se consigue un índice de los papeles, ¿sí? Se consigue un índice de los papeles donde está qué contiene cada papel de trabajo, y después nos conseguimos memos y pruebas por sección, ¿sí? Memos y pruebas por sección. Y al final de todo eso debería estar el informe de auditoría con sus estados financieros, dictamen y notas revelatorias. ¿Sí? Entonces fíjense que todo tiene una coherencia, ¿no? Yo hago mi programa de auditoría donde planifico el proceso de auditoría. Eso tiene un índice donde yo, cuando vea el índice, yo voy a ver, bueno, aquí está el papel de trabajo tal, la sección tal, la sección cual. Te voy a ver las secciones una a una, caja, banco, el mismo orden del estado financiero, normalmente es las secciones, todas las cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio, etcétera, etcétera, con sus memos, una hoja de Word explicando, atrás una hoja de Excel con las pruebas, atrás todos los papeles de trabajo que soportaron la prueba de Excel, es decir, facturas, documentos, contratos, etcétera, etcétera, y de último, el informe de auditoría con sus estados financieros, con su dictamen y con sus notas revelatorias que se supone se alimentaron de todos esos papeles de trabajo, de todo ese proceso de auditoría que se está haciendo. Nosotros, insisto, nosotros aquí vamos a trabajar con los memos y pruebas por sección, es lo que vamos a trabajar aquí. Se supone que en auditoría en la tercera materia, perdón, no auditoría seguramente, es el nombre que tiene ahora la 3 y la 4, ustedes ya van a trabajar con el tema del dictamen. Pero aquí conmigo ustedes deberían trabajar, de hecho lo van a hacer, con las pruebas sustantivas, las pruebas analíticas y los memorandos. Entonces, esto es súper importante que lo tengan claro. ¿Sí respondí tu pregunta, María?
Ok, entonces vamos a pasar entonces a nuestra primera sección, ¿sí? Ya vamos a dejar el tema introductorio, vamos a pasar a nuestra primera sección. En nuestra primera sección, en un estado de situación financiera, recuerden que normalmente los estados de situación financiera se clasifican por cuentas que son corrientes y las no corrientes, ¿sí? El tema corriente y no corriente está muy apegado a la rapidez con que eso se pueda convertir en algo líquido en un tiempo corto, ¿sí? Eso es lo que clasifica de corriente a no corriente. Vamos a suponer, si yo tengo un activo, propiedad, planta y equipo, por ejemplo, normalmente es un activo no corriente porque la intención de la compañía no es vender ese elemento de propiedad, planta y equipo en un corto lapso de tiempo. Se supone que si yo compré una propiedad, planta y equipo, una maquinaria, es para tenerla por tiempo indefinido, el tiempo incluso que dure la organización. Mientras que es distinto, obviamente, efectivo y banco, ya es líquido. Ni siquiera es que se puede hacer líquido, ya es líquido. Entonces, uno clasifica los activos y los pasivos por corrientes y no corrientes. Todo lo que tiene que ver con efectivo y banco es considerado corriente, es lo más corriente que hay, ¿sí? En el pasado se llamaban activos disponibles, ¿sí? Activos a corto plazo también. Habían varias definiciones o habían varias tipologías que se decían en el pasado. Hoy en día, como les comento, con la aplicación de las normas internacionales, el término que se utiliza es corriente o no corriente. Sin embargo, pudiesen conseguir literatura donde habla de activos disponibles, ¿sí? Porque están en cash, en efectivo. Dentro de esas tipologías tenemos varios tipos de cuentas que debemos visualizar en el estado de situación financiera y debemos plantearnos pruebas para cada caso, porque cada situación es distinta. Tenemos el caso de las cajas chicas, tenemos el caso de las cajas chicas, conceptualmente recuerden que básicamente es unos fondos en efectivo que están en posesión de un custodio de caja chica que tienen como objetivo hacer erogaciones pequeñas. Aquí en Venezuela, la caja chica era bastante común en bolívares. Sin embargo, con el paso del tiempo, hiperinflación, más todos los problemas que hubo con el cono monetario, con los billetes y monedas, fue desapareciendo con el tiempo. Y fíjense que hoy en día las compañías que tienen caja chica, normalmente caja chica obra en dólares. La gente tiene de repente 100, 200, 300, 500 dólares como caja chica para hacer erogaciones que sean, que deban hacerse de manera rápida y que a lo mejor hacerlo con intervención bancaria puede demorar más tiempo, un taxi, una encomienda, cualquier cosa que deba hacerse de manera muy rápida, ¿sí? La caja chica tiene como objetivo fundamental ese, la idea no es que tengas grandes cantidades como caja chica, sino, bueno, la cantidad lo delimitará el tamaño de la compañía. Si es una compañía, por supuesto, de empresas polar, a lo mejor la caja chica es de $10,000. Pero si es un negocio más pequeño, a lo mejor la caja chica es 500, 400, 300 dólares. Para eso no hay una ley, para eso no hay una métrica institucionalizada. Depende del juicio profesional del contador y de la administración y de la gerencia, ¿sí? Por otro lado, tenemos la caja general, que la caja general la vemos normalmente en los negocios donde se dan muchas transacciones en efectivo. Sí, por ejemplo, hoy en día las cajas generales de los bodegones, restaurantes y demás empresas de ese tipo, negocios de ese tipo, pues indudablemente la caja general de sus negocios debe ser interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, mucha gente sigue haciendo pagos con tarjetas de débito, con pago móvil, con cualquier cosa de este tipo, instrumento hecho a través de instrumentos bancarios. También sabemos que aquí en Venezuela en los últimos 2 años se ha masificado el uso del dólar en efectivo. Entonces, hoy en día el tema de caja general es un tema que termina siendo significativo. Paradójicamente, hace 2 años yo les hubiese dicho lo opuesto. Hubiese dicho, mira, caja general muy poco, hoy más es transacciones bancarias. Hoy estamos hablando de que la utilización de la moneda extranjera, según datos de data análisis y ecoanalítica de estas empresas
consultoras ronda tres cuartos de las operaciones del país. Es decir, de cada 4 operaciones, 3 se hacen en moneda extranjera, normalmente en efectivo. Claro, en los últimos meses han proliferado algunas instituciones bancarias que han permitido la apertura de abrir cuentas bancarias en Venezuela en dólares y las empresas lo utilizan, muchas empresas lo utilizan para resguardar el dinero allí, digamos, en electrónico, e incluso si quieres retirar dólares lo puedes retirar, si quieres pagar en dólares lo puedes pagar, etcétera, etcétera. Y como el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio BCB, la brecha no es muy amplia, pues entonces digamos que la pérdida cambiaria no es material, no es significativa. Entonces, este tema de caja general se convierte hoy en día en un punto focal en un proceso de auditoría. Si ustedes van a auditar un restaurante, un bodegón, un DACA, cualquier negocio de venta de electrodomésticos, se van a conseguir que el tema de caja general es significativo hoy en día. No dejó de ser un tema no significativo. ¿Por qué? Bueno, por el tema de la dolarización. Venezuela era uno de los países de Sudamérica que estaba mejor bancarizado, donde aquí en Venezuela, antes de esta crisis de hiperinflación y de billetes y monedas, Venezuela era uno de los países más bancarizados de Sudamérica y prácticamente era al revés, 70-80% de las transacciones se hacían a través de la banca, no en efectivo. Que más bien hemos tenido un retroceso significativo en eso, ¿no? Porque el dinero no está pasando en su totalidad por la banca. Después tenemos lo que son los bancos nacionales regidos por la Sudeban. ¿Sí? La Sudeban es la superintendencia que se encarga de regular los bancos nacionales, las instituciones financieras. Y básicamente allí, así como en caja chica, vamos a tener un tema de arqueo de caja chica, como en la caja general, vamos a tener un tema de arqueo de la caja general. En el tema de bancos nacionales, tenemos entonces que estar claros de que tenemos que estar muy pendientes de lo que son las conciliaciones bancarias. Eso ustedes lo vieron a inicio de su carrera en la universidad. Ahí en Bancos Nacionales vamos a tratar con temas de confirmaciones, con temas de ese tenor. Después tenemos los bancos extranjeros, ¿sí? Que son instituciones no regidas por la Sudeban, son bancos del exterior. Algunas empresas venezolanas han logrado abrir cuentas en otros países, principalmente en Panamá. Algunas han logrado hacerlo ¿cómo se llama esto? Algunas islas del Caribe, otras los han logrado en Puerto Rico, ¿sí? Básicamente ha sido esa la vía, muy pocas lo han logrado en Estados Unidos. Para abrir la cuenta en Estados Unidos de personas jurídicas normalmente tienes que tener una empresa constituida en los Estados Unidos, a diferencia de Panamá, que sí puede ser una empresa venezolana y abre su cuenta en ese país. Y bueno, por supuesto tiene una utilidad grandiosa casualmente por este tema, ¿no? Por el flujo de pagos en moneda extranjera. Y por último, tenemos lo que son los productos financieros a la vista, que aquí en Venezuela muy pocos se ven por el tema de los problemas que han habido con la Sudeban. En el pasado uno podía colocar algunos depósitos con unas tasas de intereses un poco más competitivas, algunas cuentas que tenían algunos beneficios de intereses que normalmente competían con la inflación. Hoy en día eso no ocurre, ¿no? Hoy en día eso no ocurre. Si tú tienes unos bolívares en una cuenta bancaria en bolívares, tengas la tasa de interés que tengas, va a ser por debajo de la inflación, así que por supuesto es mala inversión que tú tengas bolívares represados en tu cuenta, a sabiendas de que la variación cambiaria lo que va a originar es una pérdida sistemática del valor de esos bolívares, así que por supuesto es una jugada financieramente incorrecta, ¿no? Entonces, en función de cada uno de estos elementos, uno tiene que plantearse algunos objetivos de auditoría. Les pregunto, ¿está claro esta primera aproximación de lo que son efectivo y banco, chicas? ¿Está claro esto? Y a ver, chévere. Ok, entonces,
Eh, aquí, por supuesto, hay una pregunta importantísima que debemos irnos haciendo, ¿no? Ustedes en los foros están abiertos ya de Caja y Banco, etcétera. Ustedes tienen que plantearse algunos temas investigativos para poder reforzar lo que vamos a hablar. Uno tiene que hacerse una serie de preguntas acerca de lo que son los riesgos inherentes, ¿sí? Los riesgos inherentes. Hace un rato cuando hablamos de riesgo, no sé si ya se han incorporado las dos, cuando hablamos de riesgo, yo les comentaba que de aquí en adelante nosotros tenemos que hacernos preguntas claras acerca de los riesgos inherentes en cada sección. Es decir, que la primero que nosotros vamos a pensar antes de comenzar una sección va a ser preguntarnos cuáles son los riesgos inherentes de esta sección. Entonces, por ejemplo, si la compañía, les pregunto, oído, por favor, pendientes ahí en el chat, si les pregunto, ¿cuál es el riesgo inherente de que yo tenga una empresa donde todo lo cobre en efectivo? ¿Cuál es el riesgo inherente? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a ese efectivo si yo tengo un negocio que fundamentalmente todo se cobra en efectivo? ¿Cuál es el riesgo inherente? ¿Cuál es el riesgo natural de ese tipo de transacciones? Las leo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a ese dinero si yo tengo un negocio donde fundamentalmente cobro en efectivo, en dólares, en bolívares, en cualquier tipo de moneda? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a ese dinero? Que se me devalúe una. ¿Cuál otra? ¿Cuál otro riesgo? Vamos a suponer que se me devalúe principalmente bolívares, ¿no? Si fuesen dólares, ¿qué otro riesgo tendría natural, un riesgo natural? ¿Qué mal le puede pasar a ese dinero si está allí en manos del personal, en manos del cajero, de la cajera, por allí rodando? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a ese dinero? ¿Qué le puede pasar? Aparte de devaluarse. Algo natural, algo normal. ¿Qué le puede pasar a ese dinero? ¿Se lo pueden robar? Te pregunto. Si yo tengo una caja registradora y cobro en efectivo, puede ser que se lo roben. Puede ocurrir eso, que se roben el dinero. Les pregunto. Eso puede ser un riesgo inherente, un riesgo natural de las transacciones en efectivo. Pues indudablemente sí, ¿sí? Todas las operaciones que son en efectivo, uno de los principales riesgos inherentes es que se lo roben, que se pierda, que lo malversen. Entonces, en función a eso, las pruebas que yo debo realizar o las pruebas que yo debo diseñar deben ir dirigidas a crear mecanismos, procedimientos que tengan como objetivo verificar si el dinero se lo están robando o si el dinero no se lo están robando. Y debo crear pruebas que traten de identificar si eso ocurre o no, y eso se debe hacer en función normalmente del nivel de control de la compañía. Es decir, que si la compañía me dice, yo cobro en efectivo, yo como auditor debería preguntarle, explícame cómo es el procedimiento administrativo y contable para manejar ese efectivo, para saber que no se lo están robando. Entonces, a lo mejor ellos me van a decir, no, mira, Vladimir, yo hago esto, yo hago lo otro, hago un arqueo, ese arqueo lo revisa el gerente de planta, ese dinero después va a la bóveda, no sé qué, y yo debería entonces auditar ese procedimiento, yo debería auditar y hacer incluso una muestra en vivo de forma tal de poder identificar si efectivamente allí existen riesgos asociados al fraude. Entonces, eso es al menos es uno de los tipos de situaciones. ¿Qué tenemos por aquí? Déjenme poner esto un poquito más grande que los lentes de afuera. No, no los he buscado. Ajá. Lo que es definición de acuerdo a normas, eso está un poco trabajado en el foro, están allí pendiente con lo que establece el foro. Debemos tener especial cuidado con cajas chicas y cajas principales, ¿sí? Y lo que son los saldos en cuentas del exterior. Debemos estar claro el marco regulatorio, en este caso la ley venezolana que rige los sistemas financieros.
Importantísimo, una pregunta que ustedes se tienen que hacer: si ese dinero no puede convertirse en efectivo en un tiempo corto, no puede ser considerado parte de efectivo y bancos. Normalmente las actividades de control que nosotros vamos a auditar son las conciliaciones bancarias, confirmaciones bancarias, arqueos de caja y revisiones de transacciones no recurrentes o hechas en el último momento, en los últimos meses del año, en el último mes del año. Y algo muy importante, que cuando uno audita, y eso es algo que lo voy a repetir durante todo el semestre, el proceso de auditoría es sistémico. Eso quiere decir que si yo me percato de una situación en una sección, puede que eso tenga consecuencias en otra sección. Y normalmente ocurre que un auditor no revisa todas las secciones. Normalmente es un equipo de trabajo, dos, dependiendo del tamaño del cliente, son 2, 3, 4 auditores. Entonces, fíjense que en esos casos normalmente, a lo mejor yo estoy revisando algo en bancos, me percato de una operación que tiene que ver con cuentas por cobrar, y cuentas por cobrar lo revisa otro auditor. Entonces, como es sistémico, yo debo estar consciente de que si yo identifico una situación, debo alertarla al resto del equipo de trabajo para que cada uno sepa o entienda o analice si esa situación que yo identifiqué le afecta a su trabajo. Por eso que normalmente en los procesos de auditoría, imagínense ustedes una mesa redonda, grande, donde están todos los auditores con sus computadoras, sus papeles de trabajo, y están en constante comunicación, están constantemente hablando acerca de los hallazgos que van descubriendo. Oye, mira, vi esto, eso tiene consecuencia contigo, ya tú lo viste, cuando lo veas me avisas, nos sentamos, lo vemos, lo analizamos, llegamos a una conclusión en conjunto. Si tenemos dudas, le preguntamos al gerente o le preguntamos al socio, complementamos la idea, y en función de eso cada quien hace su memo, pero ya con una idea de que el tema es sistémico y que no somos en un proceso de auditoría, los auditores no son islas separadas. Cada uno está haciendo un trabajo, pero recuérdense que la contabilidad tiene cargo y abono. Si afecta por el debe una cuenta, por el haber es otra cuenta. Esa otra cuenta, ¿quién la está analizando? No, está analizando que el auditor, chévere. Entonces, en función a eso, yo voy generando matrices de información y voy planificando con los otros auditores cuáles son las cosas que debemos ir haciendo. Es muy importante mantener esa visión sistémica, porque es lo que garantiza realmente el éxito en los procesos de auditoría. A veces, muchos procesos de auditoría fallan por, por no ver la visión sistémica y dicen, bueno, pero si tú lo viste, ¿por qué no me dijiste? Entonces, eso es un tema que normalmente tiene serias consecuencias, porque uno no termina visualizándose de problemas que pueden ser graves, potencialmente graves, y que de repente un auditor dice, mi sección está bien, pero no te percataste, no informaste de algo que viste que estaba mal en tu sección, que aun cuando no afectaba la tuya directamente, sí afectaba la de otro compañero, y por consiguiente terminaba afectando el procedimiento de auditoría en su conjunto. Entonces, es fundamental, es clave que uno tenga esa visión de equipo, de trabajo en equipo, para poder entonces solventar temas de este tipo. Ok, bueno, fíjense, nos quedan, ya vamos a llegar al minuto, nos queda un minuto, vamos a desconectarnos, mismo ID, misma clave, y continuamos con el último bloque del día de hoy. ¿Sí? Mismo ID, misma clave.